Muy buen día, bienvenidos de nuevo a Plática con el Experto, este espacio en donde hablamos con un profesional de la salud sobre el tema del mes. Y en este mes nos vamos a dedicar a insuficiencia cardíaca, por lo tanto es un honor presentar a nuestra siguiente experto del mes, la doctora Amada Álvarez San Gabriel. ¿Cómo estás, Amada? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues vamos a iniciar entonces con este tema que ya se ha sonado bastante, yo creo que en los últimos años por lo menos, pero quedan algunas dudas. Entonces me encantaría que iniciáramos con que nos explicaras qué es o qué se le llama insuficiencia cardíaca. Sí, ha habido muchas definiciones de la insuficiencia cardíaca por diferentes sociedades a lo largo de los últimos años. Sin embargo, 2021 se renueva, digamos, la definición y se hace universal para estandarizar sobre todo el diagnóstico y la información que tenemos los médicos en cualquier nivel de atención, y esto ha permitido también que se facilite un poquito más la identificación de los pacientes. Y la insuficiencia cardíaca o su definición está, digamos, determinada por síntomas o signos que, que clásicamente reconocemos como la falta de aire, la incapacidad para hacer actividad física y la hinchazón del cuerpo, generalmente de los pies, y que estos síntomas estén ocasionados por una alteración de la estructura o de la función del corazón, ¿ok? Y en términos generales, para la población, eso nos haría pensar en insuficiencia cardíaca. Para los médicos, debemos corroborar esta sospecha clínica, es decir, cuando estamos frente a un paciente que tiene estos síntomas o signos que he mencionado, lo corroboramos o es la obligación hacerlo con la determinación de unas sustancias que medimos en la sangre, que se llaman péptidos natriuréticos, o con un estudio que nos corrobore que el paciente tiene un exceso de líquido en el cuerpo o en los pulmones, que sería una placa de tórax o un ecocardiograma. Entonces, de esta forma podemos hacer el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Entonces, como ves, en términos más, digamos, más simples, pues es esta incapacidad del corazón, este batallar del corazón para poder mantener tanto la demanda de sangre y oxígeno de todo el cuerpo de una forma adecuada, ¿no? Perfecto. Ahora, yo creo que se ha escuchado mucho del corazón está fallando, como dices, y ya no puede satisfacer las funciones del resto de los órganos. Pero muy Correcto. importante, probablemente conozcamos a alguien con los síntomas que nos dices. Pero, ¿cuáles son las causas más comunes en que una persona llega para desarrollar insuficiencia cardíaca? Es decir, ¿yo cómo sé que puedo desarrollarla si no tengo ninguna enfermedad? ¿Qué es lo que me la puede causar? Sí. Eh, lo más frecuente, el 50% de los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca es causado por enfermedad de las arterias del corazón, ¿ok? Lo que comúnmente nos le pasa a muchísima gente, que es que padezcan un infarto y que no se atienda de forma adecuada y oportuna, ¿ok? Un infarto es la interrupción del flujo de sangre hacia una región del corazón, de tejido, y si no lo atendemos de forma expedita, pues estas células se mueren. Entonces se pierde esta masa, digamos, muscular del corazón, y eso causa que el corazón entre en una disfunción y el paciente presente insuficiencia cardíaca. Sin embargo, todas las enfermedades o cardiopatías, todas las enfermedades del corazón, si no se tratan de forma oportuna o adecuada, van a llevar a los pacientes a insuficiencia cardíaca. Y dentro de estas enfermedades del corazón o cardiopatías, pues está la hipertensión arterial. Un paciente que anda con presión arterial altísima y no se trata y no se toma las medicinas y se descuida y no busca ayuda y no lo ve ningún médico, pues eventualmente va a tener insuficiencia cardíaca. Pacientes o niñitos que nacen con alteraciones de la estructura o de la forma del corazón, si no se corrigen mediante cirugía, cateterismos o con medicamentos, van a llegar a insuficiencia cardíaca. Pacientes que
tienen muy grande el corazón, estas enfermedades que se llaman miocardiopatías dilatadas, por muchas causas, unas son genéticas, otras son hereditarias, etcétera. Si no se tratan de forma adecuada, van a llevar a los pacientes a insuficiencia cardíaca. Entonces, prácticamente cualquier enfermedad, ¿no?, del Sí. corazón debe tener un tratamiento oportuno y adecuado, ¿ok? Bien, ahora, yo sé que no lo mencionaste, ¿no? Los signos, síntomas, pero para las personas que, por ejemplo, saben que tienen estas causas que pueden ser de insuficiencia cardíaca, ¿cuáles son los 3 síntomas? Es decir, 3 cosas que debo de vigilar de mi paciente o de mí para sospechar que tengo insuficiencia cardíaca y entonces ir a que me hagan el diagnóstico. Claro. Uno de los síntomas más importantes es la disnea, es decir, la sensación de falta de aire. Si yo al subir una escalera de un piso me tengo que parar 2 o 3 veces porque siento que no entra el aire de forma adecuada, eso es un síntoma muy importante que nos puede hablar de que el paciente tenga insuficiencia cardíaca. ¿Ok? Segundo, la disminución en la capacidad funcional, es decir, a lo mejor yo para ir a mi trabajo, pues caminaba 2 cuadras y a veces tenía que correr para alcanzar el transporte público. Y ahora ya no puedo hacerlo. Ya a lo mejor en la primera cuadra ya me cansé y tengo que disminuir el paso o de plano ya no puedo correr. Eso es otro signo de que algo está fallando, ¿ok? Em, es un síntoma muy importante. La mejor evidencia de que el corazón funciona fantástico es justamente de que podemos hacer actividad física con mucha facilidad. Otra cosa es que tengamos mala condición, ¿no? Sí, Es claro. decir, que no hacemos ejercicio, que tenemos sobrepeso y eso puede ocasionar que no tengo la capacidad física para hacer actividad más, digamos, moderada, ¿no? No digamos intensa. Entonces, ahí llevamos dos. Y el tercero que yo te diría es justamente la sobrecarga de volumen, es decir, el corazón es insuficiente para manejar el volumen de sangre y entonces se va jugando y crece la barriguita, ¿no? O se hinchan los pies, los tobillos o las piernas, ¿ok? O hay gente que amanece con las bolsitas debajo de los ojos hinchaditos. Entonces, esas serían las tres, digamos, alarmas para decir algo no está bien, tengo que ir a revisarme con un cardiólogo. ¿Ok? Ahora imagina que yo creo que más de alguna persona ha visto estas alarmas, ¿no? En los pacientes o conoce a alguien así. Si yo Sí. sospecho que tengo a alguien o yo misma tengo insuficiencia cardíaca, ¿qué debo de hacer? Es decir, ¿con quién voy? ¿Cuál es el primer paso? ¿Con quién sería el primer médico al que tengo que ir? Porque quizás tenemos la idea de que solo un experto en insuficiencia cardíaca como tú, un cardiólogo, podría ser el primer médico de contacto. Tienes toda la razón. Y la verdad es que es una enfermedad, como dije, con alertas clínicas, es decir, lo que el paciente te cuenta, lo que el paciente siente. Y entonces, en este sentido, todos los médicos, desde primer nivel, el médico de familia, el médico familiar que está en la clínica del IMSS o en el centro de salud de la Secretaría de Salud o el médico a veces de farmacia, pues es un médico general que la insuficiencia cardíaca es una enfermedad que aprendemos en la universidad. Entonces, si yo misma o mi familiar presenta síntomas como los he dicho, un médico de primer contacto debería de sospechar la enfermedad. Es verdad que en México pues no hay demasiados especialistas en insuficiencia cardíaca, sin embargo, no necesitamos un especialista de insuficiencia cardíaca para hacer el diagnóstico. Estos médicos, pues, estamos en hospitales donde nos encargamos de probablemente, digamos, estadios más avanzados de esta enfermedad, pero la verdad es que es una enfermedad además muy noble y el corazón es súper noble. Y cuando encontramos el diagnóstico de insuficiencia cardíaca en un paciente que pues no tiene ningún tratamiento, generalmente responden muy bien con el tratamiento inicial, que son diuréticos generalmente, algunos otros medicamentos que son vasodilatadores, pero cualquier médico puede estar en posición de hacer el diagnóstico. Esto no es prioritario de cardiólogos o de cardiólogos especialistas en la enfermedad.
Ahora, yo creo que ya para terminar y aterrizar esta plática sería, ya sabemos que la insuficiencia cardíaca, ¿a quién le puede dar? Que es básicamente todos los que tenemos corazón nos puede fallar, por supuesto, Sí. pero hay que cuidarnos a ciertas personas. Ya sabemos cuáles son los síntomas y con quién acudir. Importante, muchas veces vemos insuficiencia cardíaca y decimos, bueno, fatal, ¿no? Quizás ya lo vemos como hace algunos años, quizás que ya es muerte segura. Importante, Amada, tú que nos digas, la insuficiencia cardíaca como tal es tratable y la sobrevida de los pacientes, es decir, la calidad de vida que van a tener a grandes rasgos, ¿cómo es? Mira, yo siempre lo digo en las pláticas, estamos en un momentazo para la insuficiencia cardíaca. Tenemos tratamientos que, dos de ellos, digamos, que en los últimos 10 años han cambiado enormemente la calidad de vida de los pacientes y desde luego su pronóstico. Entonces, los medicamentos, los pacientes que ya tienen diagnóstico de insuficiencia cardíaca, que sepan que tenemos opciones de tratamiento farmacológico, es decir, pastillas que pueden mantenerlos en una meseta de estabilidad por muchísimo tiempo, muchos años, sin descompensarse. Solamente es hacer diagnóstico oportuno y dar los medicamentos de forma, pues eso, oportuna y en las dosis correctas. Pero el pronóstico de los pacientes se ha venido a mejorar muchísimo. Si el paciente se apega a sus medicamentos, puede reducirse la posibilidad de que fallezca por arriba del 80% en los siguientes años. Entonces, em, es muy importante estar alerta de de estos foquitos rojos que nos dan nuestros pacientes, ¿no? Como familiares, pues nuestros padres o nuestros abuelos o nuestros vecinos o nuestros hermanos, para que podamos detectar la enfermedad en los estadios más tempranos que se pueda y en ese sentido poder asegurar que el paciente pues va a tener una calidad de vida buenísima, que pueda ser una vida prácticamente normal, con incorporación a la vida laboral, social, familiar, etcétera, muy cercano a las personas que no tienen insuficiencia cardíaca. Perfecto. Entonces, ya para terminar la plática, Amada, ¿alguna última recomendación que quieras dar específicamente para los pacientes que sospechan que tienen falla cardíaca o que jamás se han revisado del corazón y quizás sea el momento, jóvenes, adultos, hombres, Sí. mujeres, para que vean esta plática y sepan que tienen que diagnosticarse de falla cardíaca? Mira, los pacientes que están sanos o no tienen ningún síntoma, que sepan, hoy las guías de prevención nos dicen que cualquier persona con factores de riesgo o sin factores de riesgo, es decir, sanos o con alguna otra enfermedad, después de los 40, todos deberían de tener una evaluación cardiológica, ¿ok? Eso es muy importante. Y luego, pacientes que ya tienen algunos síntomas o un paciente a lo mejor que es hipertenso nada más, pero que ha notado que tiene un poquito de dificultad para hacer sus actividades o que reconoce que a lo mejor se limita un poco en la actividad, mejor ya no corre o mejor ya no sube tan aprisa la escalera, etcétera, revisarse, sugerir con su médico que le hace el seguimiento de la hipertensión, sugerir, doctor, no tengo insuficiencia cardíaca. O sea, eso, cuestionar a su médico es muy importante porque, oye, pues creo que no, pero mejor vamos revisando, ¿no? O sea, en la actualidad hacer el diagnóstico es relativamente sencillo. Entonces, creo que esas son las recomendaciones para los pacientes que tienen alguna enfermedad, diabetes, hipertensión, sobrepeso, dislipidemia, ser muy estricto en sus controles. Si han notado cambios en su capacidad física o sensación de falta de aire, sugerirlo con su médico que le hace seguimiento. Doctor, tengo insuficiencia cardíaca, quisiera tener claro eso, ¿no? Y los sanos, pues por arriba de los 40, revisarse. Y los muy jóvenes, pues si están notando que cambia su, digamos, rendimiento físico, pues a lo mejor sería bueno por lo menos hacerse un electrocardiograma, ¿no? A veces nacemos con alguna alteración eléctrica del corazón y no nos damos cuenta hasta que vamos a un servicio de urgencias por un síntoma, pues más florido, ¿no?
Perfecto, pues vamos a cerrar esto y a mí me gustaría cerrar diciendo, el corazón es algo que vamos a estar ocupando todos los días, toda nuestra vida, y quizás empoderarnos nosotros de saber qué tenemos antes de llegar a un síntoma sería lo ideal. Conocernos a nosotros y pedir la atención que debería ser necesaria, pues es fundamental, ¿no? Quizás los médicos necesitamos también ese empuje del paciente y al final lo vamos a tratar juntos, ¿no? Tanto el que tiene el problema como el médico que lo atiende. Entonces, gracias por hablar de algo tan preciso y que creo que estamos en la era en donde vamos a ver muchos cambios y vamos a poder mejorar mucho la calidad de vida de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Nos seguimos viendo pronto, doctora. Muchísimas gracias. Y a todos los demás, va a estar grabado aquí. Cualquier duda pueden dejarlo aquí con la doctora Amada. Y en Salvando Latidos estamos siempre agradecidos tener expertos con usted para hablar de falla cardíaca y otras enfermedades del corazón. Gracias a ti por la invitación.